Bienvenidos, amados hermanos, al canal de Iglesia Espíritu y Gracia. Yo soy el pastor José Contreras y no tengo el privilegio de estar contigo una vez más aquí, trayendo la palabra de Dios para que podamos ir un poquito más profundo en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, para que podamos ver cómo es su amor, su misericordia y también tener la guianza y la dirección para saber qué hacer cuando llegan esos momentos de incertidumbre donde no estamos seguros para dónde avanzar o cómo avanzar. La palabra de Dios tiene las respuestas a todas estas preguntas y aún más, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que antes de comenzar el día de hoy, ya sabes, tenemos que invitar a nuestro Padre Celestial a este lugar porque Él es el que importa, Él es el que tiene el lugar de honor, Él es el que tiene el primer lugar siempre, ¿verdad? Yo solo soy un siervo, así que venimos a escuchar de Él, por Él y para Él. Así que, ¿por qué no lo invitamos? Cierra tus ojos ahí donde estás y únete conmigo en esta oración. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por todo lo que tú eres, Rey de Gloria. Te damos las gracias, Padre Santo, porque es por ti y para ti, Señor Jesús, todo lo que hacemos, Señor. Hoy te decimos, ven, Señor Jesús, y trae tú la dirección, trae tú, Padre Santo, la palabra, Señor, me quito yo para que seas tú y que podamos aprender, Señor Jesús, un poco más de quién eres tú. Tener esa dirección, Padre Santo, ser llenos y redarguidos para poder crecer, Señor Jesús, a la estatura del varón perfecto, que solo a través de ti se puede lograr, Señor. Danos, Padre Santo, el entendimiento para escuchar tu palabra y si aún hay cosas que no entendemos, que eso se quede en nuestro corazón como una semilla, para que cuando tú des el crecimiento se vuelva un rema en nuestra vida, Señor. Y Padre Santo nos haga dar frutos al 100, 110 y aún más, Padre Santo, no solo para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Amén, amados hermanos, espero que para ustedes sea transparente, pero el día de hoy me encuentro aquí porque estamos haciendo unos pequeños cambios por acá, entonces estoy un poquito más limitado de espacio, pero eso no nos va a detener. De igual manera, estamos buscando ahí cambiar un poquito los formatos, ¿verdad? Entonces, si encontramos estas cositas un poquito distintas ahí en las próximas predicas, pues esperamos que sean bienvenidas. El día de hoy quiero hablarles acerca de una historia que estuve leyendo en estos días, una historia que pues no pareciera a veces de que sea, o sea, no es una de las historias principales, digámoslo así hablando, y está escrita, pues está escrita dentro de la historia de otras cosas. Sin embargo, me llamó mucho la atención lo que sucedió y me quedé preguntándome qué pudo haber pasado en este momento y en este lugar con esta persona para alcanzar lo que alcanzó. Y la persona que hoy te quiero hablar es de Sedequías, es un rey que se llama Sedequías. Él sería el personaje principal de nuestra historia hoy, pero van a haber otros personajes que vamos a ver, así que tienes que estar atento. Y para iniciar, ¿por qué no iniciamos leyendo nuestra palabra en Jeremías 34 del 4 al 5? Recuerda que si tienes algo con que apuntar, si tienes ahí listo tu dispositivo con el que apuntas, papel y lápiz, de la manera que tú prefieras, pero que puedas tener un lugar donde poder apuntar para luego regresar y meditar en la palabra del Señor, porque no es suficiente solo con escuchar una prédica, tenemos que meditar en la palabra que ha sido dada. Amén, hermanos, hermanos. Entonces tenemos Jeremías 34 del 4 al 5 que dice de la siguiente manera: Pero escucha esta promesa del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Esto dice el Señor: no te matarán en la guerra, sino que morirás en paz. La gente quemará incienso en tu memoria de la misma manera que lo hizo con tus antepasados. Los reyes que te precedieron, se lamentarán por ti llorando: ay, nuestro rey ha muerto. Esto es lo que he decretado, dice el Señor. Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando tú lees, esto está en Jeremías, como puedes ver, profeta que habló bastante cuando se acercaban los últimos tiempos de Judá y Jerusalén. Y se hablaba mucho de juicio. El pueblo del Señor se había separado de una manera sorprendente de Dios, habían hecho cantidad de cosas para ofenderle, para atacarlo, para alejarse de él. Y cuando el Señor enviaba una y otra 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 vez, y no estoy repitiendo de más ni siendo ningún exagerado, sino que el Señor repetía una y otra vez que volvieran a Él, que se alejaran de sus malos caminos, que regresaran, dejaran la maldad, el pecado, que hicieran las cosas como Él había instruido una vez. Él los perdonaría y los bendeciría. Sin embargo,
las personas siempre hicieron caso omiso a lo que el Señor estaba diciendo, a los profetas que el Señor enviaba y seguían en sus caminos. Así que este era un tiempo bastante difícil. Sin embargo, aquí encuentro un rey, Sedequías. Y busqué un poco más sobre Sedequías y encontré de que fue un rey que muchos reyes tienen esas palabras luego de que inicia su reinado en el libro de Reyes, por ejemplo, en Crónicas, que dice, y el rey tal, en este caso Sedequías, hizo lo malo ante los ojos de Dios. De hecho, fue uno de los últimos reyes de Judá, entonces uno dice, ¿qué habrá hecho en específico esta persona para alcanzar que el Señor le diera esta promesa? Y me pareció curioso, y yo lo entiendo, y yo sé, porque me dirá pastor, pero el Señor no tiene que recibir algo a cambio para ser bueno y misericordioso. Yo lo sé, y de hecho fue una de las cosas que primero escribí, ¿verdad? De que el Señor no necesita nada a cambio para ser misericordioso. Sin embargo, me parecía raro, porque yo dije, quisiera saber si hubo alguna razón para que el Señor le prometiera de que a pesar de que él estaba en un tiempo muy, muy, muy difícil, un tiempo de mucha dificultad, de mucha incertidumbre, un tiempo de juicio, el Señor le dijo esta palabra donde le promete que no lo matarán, sino que morirá en paz. La gente quemará incienso en su memoria, es decir, lo tendrán en estima, lo querrán, ¿verdad? Por el rey que fue. Sin embargo, dije yo, ¿qué habrá pasado aquí? Quiero indagar un poquito más. Y empecé a indagar en la palabra y a estudiarla. Y encontré algo sorprendente. Pero antes vayamos por partes. Porque miremos cuál es la promesa del Señor. La promesa del Señor le dice que Él no morirá en guerra. Uno, a pesar de que la guerra pues era algo que estaba prácticamente ya en ese lugar. 2, morirá en paz. 3, la gente quemará incienso en su memoria y se lamentarán por él. Amén. Entonces, como les decía, en este tiempo eran los últimos días de Judá. Habían pasado tal vez 3 reyes desde que Babilonia estaba atacando Judá, porque los conquista, quedan gobernados bajo el rey Nabucodonosor, pero luego se rebelan. Entonces Babilonia está frente a ellos, luego por un tiempo se va, luego regresa a sitiar de nuevo la ciudad. Y en todo esto el pueblo tuvo que haber escuchado las advertencias del profeta Jeremías y de los otros muchos profetas que el Señor utilizó para darle la advertencia de que el Señor iba a destruir esos lugares, de que el Señor iba a destruir ese pueblo si ellos no regresaban a Él, porque era tanta la cantidad y la calidad de sus pecados de que pues, no podía quedar sin el castigo, que Dios es un Dios de justicia. Amén. Entonces, como les decía, aun cuando el juicio era palpable, visible, ya estaba ahí, el enojo del Señor se hacía saber a través de sus profetas, una persona que alcanzaba misericordia en ese momento. Yo dije, qué curioso. Entonces yo me pregunté, ¿qué fue lo que hizo Sedequías para alcanzar esa misericordia? Y encontré que primero mostró un interés en buscar a Dios. Y aquí dice que Jeremías le advierte a Sedequías. ¿Pero por qué? Leamos la palabra. Jeremías 37, del 1 al 3 vamos a leer. Y dice de la siguiente manera. Sedequías, hijo de Josías, subió al trono de Judá después de Joaquín, hijo de Joacim. Fue nombrado rey por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Si te das cuenta, ellos ya estaban ya eran gobernados por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Sin embargo, ni Sedequías, ni sus ayudantes, ni la gente que se quedó en la tierra de Judá hicieron caso a lo que el Señor hacía a través de Jeremías. No hacían caso. No obstante, dice la palabra, y aquí es donde empiezan las cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que se alcanza esto? No obstante, dice en el 3, el rey Sedequías envió a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maaseías, a pedirle a Jeremías, por favor, ora por nosotros al Señor nuestro Dios. Es cierto de que el pecado, pues, ellos no hacían caso. Sin embargo, sí había una intención de parte de él de que el Señor trabajara. Entonces había una pequeña puerta que se podía abrir para que el Señor obrara en él,
para que el Señor orara en el pueblo. Porque recuerda que tal vez, si bien el pueblo también pecaba de muchas maneras, el rey también tenía mucha autoridad para ordenar de que ciertas cosas se dejaran de hacer. Tenía la autoridad también para crear un ambiente para que las personas se arrepintieran y fuera la mayoría los que buscaran al Señor y dejaran los malos caminos, en lugar de ser la mayoría los que pecaban y ser la minoría los que buscaban al Señor. Entonces dije yo, ¿será que Sedequías solamente tuvo la intención de buscar al Señor un poco? Y eso fue lo que alcanzó misericordia. Así que seguí buscando. Y encontré otro versículo que dice, Jeremías advierte de nuevo a Sedequías. Y esto está en Jeremías 38 del 14 al 16. Jeremías 38 del 14 al 16 dice de la siguiente manera. Cierto día el rey Sedequías mandó a llamar a Jeremías e hizo que lo llevaran a la tercera entrada del templo del Señor. Quiero preguntarte algo, le dijo el rey, y no intentes ocultar la verdad. Eso es importante porque el rey Sedequías quería la verdad. Estaba cansado de que le dijeran falsos profetas a otras personas de que el Señor iba a hacer todo para liberarlos de Nabucodonosor y liberarlos de Babilonia, de que venía paz cuando él se daba cuenta de que esto no era posible. Entonces él dijo, voy a ir a la única persona que ha profetizado las cosas y se han venido dando, a pesar de que no me guste, y voy a buscar la verdad. Y la única verdad, como nosotros sabemos, viene de nuestro Padre Celestial. Así que ahí hubo de nuevo el interés por encontrar la verdad. Y él deseaba escuchar la verdad. Pero ¿qué es lo que sucede? Jeremías le dice, si te dijera la verdad, me matarías. Y si te diera un consejo, igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto, tan cierto como que el Señor nuestro Creador vive, no te mataré, ni te entregaré en manos de los hombres que desean verte muerto. Y aquí pintamos otra imagen, porque a muchas personas les agrada mucho el oficio de profeta y les gustaría ser profetas, pero los verdaderos profetas del Señor hablan la palabra de Dios, hablan la voz de Dios, hablan el corazón de Dios. Y eso no solo es en los momentos buenos ni en los momentos agradables, sino que dicen la palabra tal y como el Señor la ha dado. Hay una parte muy hermosa en el libro de Jeremías donde Jeremías dice, intenté callar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor que se daba en ese momento era palabra de juicio, era palabra de advertencia, era palabra de los últimos tiempos para que el pueblo, se arrepintiera, volviera al Señor y evitara la destrucción. Entonces esas palabras no son fáciles de escuchar, no son divertidas, no habla de bendición, no habla de prosperidad, está hablando de destrucción y entonces la gente se sentía molesta. Y si hay una persona que está diciéndolo una y otra vez, las personas no quieren escuchar eso y en lugar de enojarse con ellos mismos, porque ellos son los que han creado ese problema, se enojan contra el mensajero. Por eso es que Jeremías la pasó bastante mal. Y por eso es que les digo, el oficio de profeta no solo es un oficio de dar palabra de Dios y profetizarla personalmente. Cuando el Señor le levanta a alguien como un profeta, es un profeta que va a decir todo lo que está sucediendo, sea bueno o sea malo. Claro, siempre con las bases de lo que es una profecía y cómo es una profecía, ¿verdad? Pero en ese momento las profecías no tenían un bonito tono, a pesar de que el Señor siempre daba una salida para lo que venía. Entonces había muchas personas que deseaban ver muerto a Jeremías. Muchas personas lo deseaban encarcelar, que de hecho lo encarcelaron, deseaban el mal, lo insultaban, escupían cuando él pasaba, su familia lo abandonó. Cuántas cosas pudieron haberle pasado y le pasaron a Jeremías, incluso al punto de que lo querían matar. Entonces el rey le promete esto. Y entonces, aquí ya tenemos dos ocasiones en las que el rey Sedequías buscó la dirección del Señor. Buscó y hubo un interés por encontrar qué era lo que el Señor quería, cómo podía él hacer las cosas para que el Señor estuviera de su lado y no se cumpliera la palabra donde los iban a destruir a todos. Entonces, aquí empieza la parte donde uno dice, es impresionante ver esto, pero me preguntaba yo, ¿eso fue suficiente para que el Señor lo viera y mostrara misericordia? Entonces continué estudiando la palabra y encontré otra situación. La encontramos en Jeremías 37:11.
hasta el 21. Voy a leerlos yo aquí. Tú lo puedes leer un poquito más despacio cuando tengas tu tiempo para estudiar un poco más la palabra, pero vamos a leerlo aquí en este momento y dice: cuando el ejército babilónico se fue de Jerusalén debido a que se acercaba el ejército de Faraón, lo que te decía, el ejército de Babilonia se separó un poquito de Jerusalén y la dejó de sitiar un tiempo, Jeremías comenzó a salir de la ciudad camino al territorio de Benjamín para tomar posesión de su tierra entre sus parientes. Sin embargo, cuando atravesaba la puerta de Benjamín, un guardia lo arrestó y le dice: estás desertando para unirte a los babilonios. El guardia que lo arrestó era Irías, hijo de Selemías y nieto de Ananías. ¿Por qué le dice esto? Como les decía, Jeremías era una persona que hablaba de que el Babilonia iba a obtener la victoria. Y así fue. Pero a los ojos de los demás, como no querían escuchar eso y en lugar de alejarse de sus pecados, le echaban la culpa al mensajero. Como este personaje, Jeremías, hablaba mucho sobre Babilonia y su victoria, asumió dentro de su corazón malvado de que estaba desertando para unirse a los babilónicos, cosa que no era cierta. Pero, como ya conocemos cómo es el corazón del hombre, te imaginarás lo que sucedió. Mentira, protestó Jeremías, no tenía la menor intención de hacer tal cosa, pero Irás no quiso escucharlo. Así que llevó a Jeremías ante los funcionarios, y ellos estaban furiosos con Jeremías y mandaron a que lo azotaran y lo encarcelaran en la casa del secretario Jonatán, porque la casa de Jonatán había sido convertida en una prisión. Jeremías fue puesto en un calabozo donde permaneció por muchos días. Más tarde, escondidas, el rey Sedequías pidió que Jeremías fuera al palacio de nuevo para escuchar la palabra de Dios. Y ahí le preguntó: ¿tienes algún mensaje de parte del Señor? Sí lo tengo, dijo Jeremías. Serás derrotado por el rey de Babilonia. A pesar de que estaba encarcelado, azotado y en un momento muy duro, Jeremías no podía callar la palabra del Señor. Como lo dice en otro momento: intenté callar, ya no lo terminé de decir, pero hoy lo digo, intenté callar tu palabra, intenté no decirlo, pero tu palabra era como fuego a mis huesos. Tu palabra era como un fuego dentro de mí, no la pude callar, no pude contenerla, me debilité hasta que abrí la boca y dije lo que el Señor había puesto en mí. Entonces Jeremías ya no se quedaba callado y decía todo siempre. Pero vemos una tercera vez de que el rey Sedequías quería escucharlo, que era lo que el Señor iba a decir. Entonces Jeremías le preguntó al rey: ¿de qué crimen he cometido?, le dice Jeremías. ¿Qué he hecho contra ti, tus ayudantes o el pueblo para que me hayan encarcelado? Ahora, ¿dónde están tus profetas que te dijeron que el rey de Babilonia no te atacaría ni atacaría esta tierra? Que era lo que le decía, estaba tan cansado de escuchar la paz y la prosperidad de otras personas que nunca se cumplía, que ahora estaba escuchando la verdad de la boca de Jeremías. Y le pregunta: ¿dónde están esos profetas que te estaban convenciendo, que te dijeron, que te llevaron a hacer o deshacer? ¿Dónde están?, le dice. Escucha ahora, mi señor, le dice Jeremías. Te suplico que no me mandes de nuevo al calabozo en la casa del secretario Jonatán, porque ahí me moriré. Así que el rey Sedequías mandó a que no regresaran a Jeremías al calabozo. En cambio, lo encerró en el patio de la guardia del palacio real. El rey también ordenó que cada día se le diera a Jeremías un pan recién horneado mientras hubiera pan en la ciudad, porque recuerda, como estaba sitiada, no había manera de ingresar más alimento. Lo que hubiera era lo que había, ¿verdad? Entonces, mientras había pan, Jeremías iba a tener su porción. Así que Jeremías fue puesto en la prisión del palacio. Y aquí yo vi otra cosa, no sé si tú ya lo viste también, ¿verdad? Es cierto, es la tercera vez que él busca dirección del Señor, pero esta vez también tuvo el tacto, a su manera, claro está, de honrar a un siervo de Dios. Y aquí tal vez muchos ya estarán cruzando los ojos o escuchando la palabra y decir: ah, sí, qué curioso de que siempre los siervos de Dios hablan de honrar a los siervos de Dios. No me gustaría ser yo el que te lo dijera, pero si uno no lo lee, entonces ¿cómo lo vas a encontrar? Pero para mí fue sorprendente, porque eso no solo aplica a las personas hacia nosotros los siervos, sino también a nosotros los siervos con los siervos. Ya vas a entender a lo que me refiero. Pero al final, como te digo, esta no es palabra mía ni son inventos míos, es la palabra de Dios. Y tú la puedes ir a leer para darte cuenta que es cierto, porque es importante honrar a los siervos del Señor.
Aquí el rey Sedequías se encargó de que Jeremías, a pesar de que no le dio su libertad, estuviera en un lugar donde estuviera más cómodo, donde no pereciera y que estuviera alimentado mientras estuviera ahí. Respetó de alguna manera, buscó honrar de alguna manera e hizo que Jeremías estuviera mejor de alguna manera. Y el Señor fue el que pudo poner ese pensamiento dentro de él, pero él al final decidió hacer caso a ese pensamiento y honrar lo que el Señor había puesto en su corazón. Y eso es importante porque quiero que te quedes con ese pensamiento, decidir hacer lo que el Señor te ha dicho. Esto es muy importante y quiero que te quedes con eso en tu corazón. Una vez sucedió, pero no se queda ahí. Luego de eso, en Jeremías 38:1 al 6 dice de la siguiente manera: Entonces Cefatías, hijo de Matán, Gedilías, hijo de Pasur, Jeucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malaquías, oyeron lo que Jeremías le decía al pueblo. Esto dice el Señor: todo el que se quede en Jerusalén morirá por la guerra, enfermedad o hambre, pero los que se rindan a los babilonios vivirán, su recompensa será su propia vida, ellos vivirán. El Señor también dice: la ciudad de Jerusalén ciertamente será entregada al ejército de Babilonia, quien la conquistará. De nuevo Jeremías hablando la palabra de Dios y diciendo lo que venía para ese pueblo. Entonces los funcionarios fueron a ver al rey y le dijeron: Señor, este hombre debe morir. Esta forma de hablar desmoraliza a los pocos hombres de guerra que nos quedan, al igual que a todo el pueblo. Ese hombre es un traidor. De nuevo lo juzgaron como un traidor por las palabras que decía. Entonces el rey Sedequías estuvo de acuerdo en ese momento. Él dijo: sí, tienen razón. No hagan lo que quieran, no los puedo detener. Así que los funcionarios sacaron a Jeremías de la celda, y porque Jeremías aún estaba en la celda, y lo bajan con sogas a una cisterna vacía en el patio de la cárcel que pertenecía a Malquías, miembro de la familia real. La cisterna no tenía agua, pero Jeremías hundió en una espesa capa de barro que había en el fondo. Aquí podemos ver cómo el rey Sedequías, y aquí empieza algo que pues, se va a volver un tema que vamos a hablar. Se deja llevar por lo que la gente dice. Se deja llevar por el momento, por el miedo, por la desesperación, por el agradar a las personas. Permite de que la persona que él mismo había resguardado, que él había honrado, como dije, de alguna manera en ese momento, sea castigada. Sin embargo, pasa algo, porque el Señor nunca va a permitir de que sus siervos queden avergonzados o queden sin rescate. Dice Jeremías 38 del 7 al 13. Pero el etíope Ebed-Melech, un importante funcionario de la corte, se enteró de que Jeremías estaba en la cisterna. En ese momento el rey estaba en sesión junto a la puerta de Benjamín. Entonces Ebed-Melech salió del palacio a toda prisa para hablar con el rey. Mi señor y rey, dijo, estos hombres hicieron un gran mal al poner al profeta Jeremías dentro de la cisterna. Pronto morirá de hambre porque casi no hay pan en la ciudad. Entonces el rey le dijo a Ebed-Melech, toma contigo a unos 30 de mis hombres y saca a Jeremías de la cisterna antes de que muera. El rey recapacitando de su error, el rey recapacitando tal vez la dirección del Señor, decide y dice, sí es cierto, pero aquí podemos ver de que el rey también estaba siendo movido mucho por las personas. Y por el miedo, ¿por qué no lo envía solamente a él y a otras 2 personas? Porque le dice que mande a 30, porque si alguien suponía que sacaran a Jeremías de ahí, porque Jeremías era un tema bastante complicado en ese momento, los 30 hombres del rey estaban ahí para defender y para asegurar de que era la palabra del rey. Por esa razón lo iban a sacar. Continuamos en el 11. Así que Ebed-Melech se llevó a los hombres y fue a la habitación del palacio que estaba debajo de la tesorería. Ahí encontró trapos viejos y ropa desechada que llevó a la cisterna y se las bajó con soga a Jeremías. Ebed-Melech le gritó a Jeremías, ponte estos trapos debajo de tus axilas para protegerte.
de las sogas. Cuando Jeremías estuvo listo, lo sacaron y entonces regresaron a Jeremías al patio de la guardia, la prisión del palacio, y ahí permaneció. Y aquí es donde empieza uno a separar las historias. Ya tienes todo el contexto. Tenemos una promesa: no morirás en la guerra, morirás en paz. La gente te recordará. Y faltan otras cosas que vamos a ver de la promesa del Señor. Sin embargo, aquí, el rey Josías, así como todos los humanos, se encontró con dos caminos a seguir. Dos caminos en los que él tenía la última palabra de lo que iba a suceder. Uno de esos caminos es la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y el otro camino es la voluntad del hombre. Regresemos a Jeremías 38:15. Y voy a leer desde el 15 hasta el 24. Y dice de la siguiente manera. Y esto ya leímos la primera parte, así que te vas a recordar. Dice Jeremías: si te dijera la verdad me matarías, y si te diera un consejo igual no me escucharías. Entonces el rey Sedequías le prometió en secreto: tan cierto como que el Señor es nuestro creador vive, no te mataré ni te entregaré en mano de los hombres que desean verte muerto. Entonces Jeremías le dijo a Sedequías: esto dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: si te rindes a los oficiales babilónicos, tu familia vivirán, tú y tu familia. La ciudad no será incendiada, pero si rehusas a rendirte, de aquí donde están los dos caminos. La perfecta y agradable voluntad de Dios. Desde antes le había dicho ya, ¿verdad? No morirás en la guerra, morirás en paz y la gente quemará incienso en tu nombre, es decir, serás respetado y serás querido. A eso agregamos de que el Señor le dice de que su familia y él vivirían y de que la ciudad no sería incendiada. 5 promesas que se iban a cumplir aún en medio de un juicio. Misericordia del Señor. Pero también está el camino de aquellos que eligen su voluntad. No escaparás. La ciudad será entregada en las manos de los babilonios y la incendiarán hasta reducirla a cenizas. Y aquí es donde viene un punto de inflexión bien duro. Porque le contesta Sedequías: pero tengo miedo de rendirme, porque los babilonios me pueden entregar a los judíos que desertaron para unirse a ellos, y quién sabe qué me harán. Si eliges obedecer al Señor, no serás entregado a ellos, contestó Jeremías, sino que salvarás tu vida y todo te irá bien. Pero si te niegas a rendirte, el Señor me ha revelado lo siguiente: de todas las mujeres que quedan en el palacio serán sacadas y entregadas a los oficiales del ejército babilónico. Entonces las mujeres se mofarán de ti diciendo: qué buenos amigos tienes, te han traicionado y engañado, cuando tus pies hundieron en el barro te abandonaron a tu suerte. Todas tus esposas e hijos serán entregados a los babilonios y tú no escaparás. El rey de Babilonia te apresará y esta ciudad será incendiada. Entonces Sedequías le dijo a Jeremías: no le comentes a nadie que me dijiste esto o morirás. Es curioso ver cómo le dice: tengo miedo de rendirme. Porque las personas que tienen miedo usualmente están buscando evitar algo. Y aquí es donde yo te digo, yo sé que no es fácil. Nunca nadie ha dicho que es fácil.
Nunca nadie te ha dicho que va a ser sencillo, que va a ser todo color de rosa, que se va a hacer de una manera donde pareciera que no está pasando absolutamente nada. No, 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 no. Yo sé que hay un precio por pagar. Yo sé que para todo hay un precio por pagar. De hecho, cuando decimos que la salvación es gratis, no nos referimos a que no tenga ningún precio. Sí tiene un precio, no tiene ningún precio monetario, es a lo que nos referimos, pero sí tiene un precio. La bendición es de que todos y cada uno de los seres humanos tenemos cómo pagar ese precio. Porque el Señor puso dentro de cada uno de nosotros, cada persona, lo necesario para pagar ese precio. Porque no es un precio de economía, no es un precio de situación, de poder, de apellido, de color de piel, de estatura, de sexo. Es un precio de voluntad, es un precio de obediencia, es un precio de amor, es un precio de decir, sí te creo, sí lo haré, sí dejaré lo que tenga que dejar, sí creeré cuanto tenga que creer, sí haré y esperaré en ti porque tú eres Dios y si tu palabra lo ha dicho, tu palabra se cumplirá porque el Señor se lo dijo a él. Te querrán, no morirás en la guerra, morirás en paz. Tú y tu familia estarán a salvo, todo te irá bien, no incendiarán la ciudad. Esa era la promesa del Señor. Y justamente ¿qué era lo que estaba haciendo Sedequías? Buscando todas estas cosas y evitando lo que el Señor le dijo que iba a hacer si no hacía caso a la palabra, si no se rendía, si seguía en rebeldía contra el rey de Nabucodonosor de Babilonia y seguía sin rendirse. Tengo miedo de que me maten, tengo miedo que destruyan todo, tengo miedo que tomen a las mujeres, tengo miedo que maten a mi familia. Entonces digo yo, estás intentando huir de esto y el Señor te está presentando la salida a todo eso. ¿Por qué entonces dirías, tengo miedo? Y te justificarías diciendo, porque este camino parece que me va a llevar a esto, que estoy intentando huir, no lo voy a tomar. Y esa es la decisión con la que todos nos vemos enfrentados en algún momento. O voy a creer, o voy a confiar, o voy a avanzar, o voy a seguir adelante, o voy a decir si la palabra de Dios se va a cumplir, aunque no esté viendo nada, aunque no sienta nada, aunque parece que todo se esté destruyendo, aunque mi lógica me grita que por ahí no es. Pero si Dios ya dijo que esto va a pasar, y estoy evitando esto, ¿a quién le voy a creer? ¿A Dios o a la humanidad? Y es donde llegamos a Sedequías y su decisión. Porque todos tenemos una decisión que tomar. Y de una manera u otra siempre tomamos una decisión. Que no lo digas con tu boca no quiere decir que no lo estés haciendo con tus acciones. Que digas con tu boca que sí lo quieres hacer, si tu corazón no es sincero, si lo que haces no es sincero, nadie puede engañar a Dios. Tú sabes que nadie puede engañar a Dios, nadie puede manipularle, nadie puede pensar de que va a hacer las cosas y sacar lo mejor del Señor mientras le ve la cara. Nadie puede. Porque cuando yo leí ese versículo y escuché la promesa del Señor a Sedequías, dije, oh, wow, es tan grande tu amor y tu misericordia que aún en tiempo de juicio y a una persona que tal vez no hizo las cosas bien, pero que mostró un poco de interés y que cuidó de tu siervo. A pesar de que se equivocó con él también al dejar que lo metieran en la cisterna, pero luego recapacitó. Tú le das estas promesas, decía yo. Y decía yo, y se va a escuchar tal vez mal, pero qué poco necesita a veces el Señor para mostrar su misericordia. Y no lo tomes a mal porque no es como que el Señor sea... No es eso. Es que su amor es tan grande que no es comprensible para nosotros. Por algo nosotros solo somos humanos, pero Él es un Dios. Él es el Dios, el único Dios. Y su amor es tan grande y incluso cuando tú lees la palabra, cuando están los profetas hablando de la destrucción venidera, siempre hay palabra que demuestra que Él pediría perdonar y limpiar y castigar esto.
Si Él castiga y destruye es porque su mano se ve forzada, porque Él es un rey de justicia, no porque Él disfrute o quiera hacer eso. Entonces, Señor, pone los dos caminos. Así como le dijo una vez al pueblo de Israel, ante ustedes pongo una elección, un camino de vida, un camino de muerte. Así también se le presentó y se nos presenta a todos una elección. No porque nos quiera matar, sino porque al estar lejos de Él, yo le decía a los hermanos, es como imaginar un trozo de carne de un cuerpo humano. Si no pasa sangre a través de Él, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos redimió en la cruz, el trozo de carne se pudre. Y el hecho de rechazar al Señor y no creerle y alejarlo de nuestra vida quiere decir de que va a haber una ausencia de Dios. Y donde hay una ausencia de Dios, la carne solo se puede podrir, la carne solo puede producir muerte, la carne solo puede producir destrucción y podredumbre. No hay otra cosa que produzca la carne cuando no hay sangre pasando por ella, dándole vida. Y entonces llegamos a la elección de Sedequías. Jeremías 39 del 1 al 10. En enero del 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor llegó con su ejército para sitiar a Jerusalén. Regresaron. 2 años y medio más tarde, el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, 2 años tuvo para hacerlo. Tal vez más aún, que se pueda rendir aún cuando no estaban bajo sitio. Los babilonios abrieron una brecha en la muralla. La ciudad cayó. Todos los oficiales del ejército babilónico entraron y en señal de triunfo se sentaron en la puerta central Nergal-Sarecer de Samgar y Nebos-Arquerim. Un oficial principal, Nergal-Sares, consejero del rey y todos los demás oficiales. Cuando el rey Sedequías y todos los soldados vieron que los babilonios habían invadido la ciudad, huyeron. Esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Estaban intentando huir en el velo de la oscuridad. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó. Entonces llevaron al rey ante Nabucodonosor de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat, y ahí el rey dictó sentencia contra Sedequías. Aquí te pregunto, pero en realidad, ¿quién dictó sentencia contra Sedequías? Nabucodonosor solo lo ejecutó. ¿Pero quién de verdad dictó sentencia en contra de Sedequías? Sedequías mismo. Porque tuvo palabra del Dios que creó los cielos y la tierra, la misma palabra que creó absolutamente todo. Le dijo: yo te protegeré, yo te daré paz, yo guardaré a tu familia, todo te irá bien y no destruirán a Judá. Pero él prefirió hacer caso a sus miedos, a la gente, a las promesas falsas de paz, a la desesperación y confiar en su humanidad. ¿Y eso a qué lo llevó? Y eso es lo más triste. Siempre los lleva a lo que estaban huyendo. Toda la vida dijeron: huyo de ahí y no haré caso a la voz del Señor, porque tengo miedo de caer en las garras del león. Y corriendo para el otro lado, al cruzar la esquina, se encontró al león. El rey de Babilonia hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de todos los nobles de Judá. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Mientras tanto, los babilonios quemaron Jerusalén, incluido el palacio, y derribaron las murallas de la ciudad.
Luego Nasbudarán, capitán de la guardia, envió a Babilonia a los que habían desertado para unirse a sus filas junto con el resto del pueblo que quedaba en la ciudad. Pero Nabuzaradán dejó a algunos de los más pobres en Judá y les asignó viñedos y campos para cuidar. A pesar de que el Señor había dado palabra de misericordia, esto es algo que me llama mucho la atención porque era un tiempo de juicio, era un tiempo de destrucción, era un tiempo que se derramara el enojo del Señor. Sin embargo, un poco de interés en él, un poco de escuchar su voz, llamó su atención. Y un hombre que en lugar de querer destruir a su siervo, lo honró a su manera, como lo dije, ¿verdad? Pero lo honró y cuidó de él. El Señor lanzó su mano de misericordia. Sin embargo, el rey no lo aceptó. No quiso pagar el precio. Un precio del que dirán, un precio de creer en fe al Señor a pesar de lo que estuviera sucediendo, un precio de decir sí, me alejaré del pecado, un precio de decir sí, haré las cosas que tengo que hacer porque soy un rey y voy a hacer las cosas aunque tenga miedo de morir, aunque tenga miedo de lo que pueda pasar cuando Babilonia tome este lugar, aunque tenga miedo de la gente, aunque tenga miedo de esto y del otro y de aquello. Voy a decidir creer en el Señor, pero no quiso pagar ese precio. Decidió pagar el precio en otro lugar, porque al final siempre se paga un precio. Compres oro, compres muerte, vas a pagar un precio. Y en ese lugar, donde solo tendría que haber juicio, brilló misericordia, y aún así la rechazaron. Eso nos muestra de que la palabra de Dios es la voluntad de Dios y la palabra de Dios se cumple en todo lo que Él habla, excepto en aquellos que la rechazan. Y no se cumple, digamos, no la palabra, porque la palabra de Dios siempre se cumple, porque siempre hay un conmigo o sin mí. Pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Pero la perfecta y agradable voluntad de Dios solo se cumple en aquellos que están dispuestos a pagar el precio, a escuchar la voz de Dios en obediencia, en sacrificio, en fe, en humildad, en entendimiento y que siguen adelante a pesar de todo. Pero aquellos que encuentran la destrucción han elegido la humanidad. También se va a cumplir la palabra de Dios, solo que ya no en su perfecta y agradable voluntad, sino en el cosechar lo que la gente ha sembrado. Y donde hay ausencia de Dios, solo hay muerte, podredumbre y destrucción. Sin embargo, hay dos caminos. Y aquí vimos uno malo. Pero es impresionante que en la misma historia hay caminos buenos. Porque tal vez tú dirás, el otro principal de esta historia es Jeremías. Y sí, claro, veamos qué pasó con Jeremías. Jeremías 39:11. El rey Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, que encontrara a Jeremías. El rey Nabucodonosor sabía quién era Jeremías y lo mandó a buscar y le dice: asegúrate que no esté herido y trátalo bien, dale todo lo que quieras. Pero su propia gente no lo quería por la palabra que daba, pero el Señor se encargó de guardarlo, de mantenerlo y de que donde llegaran los babilonios a conquistarlo, trataran bien también. Enviaron mensaje para que sacaran a Jeremías de la prisión, lo pusieron al cuidado de Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, quien lo llevó de regreso a su propia casa. Entonces Jeremías permaneció en Judá entre su propio pueblo. El Señor le dio a Jeremías el siguiente mensaje cuando todavía estaba en prisión. Y aquí está el tercer
personaje de esta historia, que lo leímos. Y si pusiste atención, ya sabrás de quién estamos hablando. Porque entre todo esto que leímos hubo otro hombre que también mostró honra al siervo de Dios y respeto a la palabra que él decía. Un hombre que decidió pagar el precio. Porque el rey había dado la sentencia, porque todos querían matar a Jeremías, porque se iba a echar de enemigo a todos, pero aún así él sabía que Jeremías no era culpable y sabía de que la palabra que daba Jeremías era palabra del Señor. Respetó la palabra del Señor y buscó honrar al siervo y salvarlo. Tal vez dentro de su mente estaba el miedo, pero me voy a echar de enemigos absolutamente todos. El rey ya había dado una sentencia. ¿Por qué voy a cambiarla porque yo le diga? Tal vez incluso me va a meter a mí al mismo lugar, en lo molesto que está, con lo desesperado que está. Me pueden destruir, me pueden matar, me pueden apuñalar, pueden quitarme el puesto, puede pasarme esto o peor. Pero también estaba dentro de él la palabra del Señor que le decía: vas a rescatar a mi siervo Jeremías. Y él, así como el rey, como todos, se le presentó dos caminos. Y te aseguro que él también tuvo miedo de ir a abogar ante el rey por Jeremías. Te aseguro que él también la pensó y decidió: ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a echar de enemigos a todos, todos me van a ver mal, me van a querer atacar. Y si voy yo solo, incluso y el rey permite que yo vaya, si voy yo solo, ¿cómo lo voy a sacar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si voy y la gente se enoja, me pueden ir buscando por detrás y me van a matar. Me van a tirar ahí con él. Sin embargo, él decidió creer sin promesa, porque no habla de una promesa para él, pero solo por respeto, por hacer las cosas bien. Va y habla con el rey. El Señor muestra su respaldo cuando el rey le dice sí, le muestra el favor, sácalo, y le da 30 hombres para que vaya a sacarlo. Pero no lo va a sacar solo así, porque él, sabiendo de que él es un ungido con el que están tratando, va y corre a otro lugar y busca los trapos, la tela, para que Jeremías se la ponga debajo de los brazos y la cuerda no lo lastime. Se encargó de buscar y honrar al siervo de la mejor manera que podía con lo que tenía en ese momento. Y mientras estaban sacando a Jeremías de la prisión los babilonios, el Señor le da este mensaje a Jeremías. Y le dice: dile a Ebed-Melech el etíope, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas, enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo, le dice, verás la destrucción, pero te libraré de aquellos a quienes tanto temes. Como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa. Te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Date cuenta cómo hay historias que son tan parecidas una dentro de otra. Porque uno podría haber dicho, claro, el rey se le dio palabra y todo no quiso, pero la otra persona era Jeremías. Es un, ¿cómo lo podríamos decir? Es un siervo del Señor. Obviamente le iba a ir bien a él. Pero ¿qué me dices de Ebed-Melech? Tal vez no era la mejor persona, pero él decidió creerle al Señor. Como te decía, te aseguro que él también tuvo miedo. Seguro que él también dudó. Seguro que él también tuvo que pagar un precio grande de fe y confiar en el Señor, porque sabía que Jeremías era inocente y la palabra que él daba era la palabra de Dios. Y esto es sorprendente porque aún en medio del desastre y la destrucción, aún en medio del juicio, alcanzó misericordia. Cumpliré en esta ciudad todas mis amenazas y enviaré desastre y no prosperidad. Tú mismo verás la destrucción, le dice, pero alcanzaste misericordia, Ebed-Melech. Eso que temías, eso que en tu corazón era lo que más temías y lo que huías,
que todavía ponderaste antes de hacer las cosas por el amor al Señor, por creerle al Señor, por tener fe y hacer las cosas bien, ya no te va a alcanzar. Todo a tu alrededor se podrá estar cayendo a pedazos y destruyéndose, pero a ti te guardaré, Bet-Melech. Guardaré tu vida. No dejaré que lo que más teme llegue y te mantendré seguro, le dice el Señor. Aquí te mantendré aunque todo caiga alrededor tuyo, por tomar una decisión. De nuevo el contraste. Aquel que con promesas y palabra de lo que iba a suceder decidió creer en la humanidad y hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, y uno que tal vez sin ninguna promesa, pero sabiendo que era lo correcto y sabiéndose negar, logró alcanzar misericordia. Los dos la misma decisión, los dos las mismas cosas en juego, pero uno solo alcanzó muerte y destrucción, mientras el otro alcanzó la promesa del Señor. ¿Y todo por qué? Por amor al siervo, porque alguien mostró cuidado contra el siervo del Señor, porque alguien mostró favor por el siervo del Señor. Y mi corazón se quebrantaba y yo decía: Señor, tanto amor por tus siervos, solo por ayudar a un siervo. Y mientras decía esas palabras en la noche, mientras yo meditaba en todo esto, el Señor me hizo recordar algo que había pasado justamente ese día por la tarde. Y tal vez no me vas a creer o no sé cómo vas a entender esto, pero como te digo, no es porque uno diga quiero bendición, ya vas a entenderlo. No es porque uno se da cuenta del amor de Dios para aquellos que le aman y que le buscan. Ese mismo día que yo escribí esto en la noche, yo no me acordaba de lo que había pasado esa tarde. No tenía en mi mente, no estaba dentro de mí ese pensamiento, pero el Señor, en el momento que yo decía esas palabras, es impresionante cuánto amor y cuánta misericordia para aquellos que honran a tus siervos. El Señor me mostró una serie de imágenes en mi cabeza, y en ese momento yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Porque esa tarde, cuando yo iba saliendo de mi casa, saliendo de la colonia donde vivo, estaba cruzando para incorporarme en la carretera, cuando de reojo vi a una anciana bajarse de un bus de transporte público con un bastón, y a la par de ella su esposo, un anciano también, con dos bolsas pesadas cargándolas en los hombros. Yo los vi por una fracción de segundo, pero en mi mente quedó la imagen de ellos. Y el Señor me dijo: ve, regresas y los llevas a su casa. No le di mayor pensamiento a la orden del Señor. Le dije: amén, Señor. Tomé el redondel, di la vuelta y empecé a regresar, y mi mamá me dice: ¿se te olvidó algo? ¿Dejaste algo? No, es que el Señor me habló, le digo yo. Me parqueo enfrente de las personas que tenían que cruzar 4 carriles para llegar al inicio de la subida de la colonia y subir una pendiente bastante empinada para llegar a su casa. 2 ancianos, una anciana con bastón, un señor ya bastante grande cargando 2 bolsas pesadas. Parqueo enfrente de ellos y les digo, bajo el vidrio les digo: súbanse, los voy a llevar a su casa. Mamá rápido se bajó contenta, le ayudó a la hermana a subirse al asiento de adelante donde ella iba, le ayudó al hermano a subirse atrás y cargar las bolsas por él, y las pusieron del carro y subimos, y me dice: muchísimas gracias, me empieza a decir la pareja, y le digo: no se preocupen, el Señor me habló. Y lo subieron. Y el Señor me habló, pero no se lo dije claro, ¿verdad? Pero el Señor me dijo que lo hiciera porque yo sé que ellos son siervos del Señor, o fueron siervos mientras aún podían trabajar, ¿verdad? Fueron siervos del Señor. Y sin pensar en mayor cosa, subí, entré a la colonia, los llevé hasta su casa, nos ayudamos a bajar sus cosas, quedaron muy contentos, nos agradecieron de nuevo. Yo me fui en mi día sin darle mayor pensamiento. Para mí simplemente fue hacer la voluntad del Señor cuando Él me dijo: regresa y llévalos. Pero mientras estaba yo escribiendo esto, mientras estaba yo meditando en la palabra de Dios,
El Señor me recordó todo eso en ese momento y me dijo, eran mis siervos y te envié a ayudarlos. Y entonces en ese momento yo lloraba y mi corazón no podía dejar de llorar, pero yo decía, como te digo, no porque yo dijera, wow, ahora estoy viendo, voy a tener una recompensa no. Mi recompensa, mi porción es Cristo. Sino porque pude ver el corazón de Dios y decía, Padre amado, si uno solo por desear pagar el precio de creerte a ti, de honrarte a ti, de decir sí voy a creer, alcanzó misericordia, cuánto más aquellos que hemos dejado cosas por el Señor, que hemos perdido cosas, nos hemos negado, que nos hemos enfrentado a situaciones difíciles. Sí es cierto, puede ser que a veces nos toque estar en la cárcel. Sí es cierto, puede que a veces estemos hasta la cintura de un lodo frío en una cisterna donde vamos a morir de hambre aparentemente. Pero ahí entendí de que el Señor siempre tiene personas preparadas para que lleguen en el momento justo, para que ya sea como a Jeremías, salvarlo cuantas veces, sacarlo del lugar en donde estaba y al final mantenerlo bien, tenerlo bajo su cuidado. Así también el Señor siempre va a cumplir su palabra en aquellos que hemos dejado tanto por servirle a Él. Aquellos que hemos dicho sí, aquellos que hemos creído en su palabra, aquellos que hemos ido en contra de toda probabilidad, en contra de toda razón, en contra de toda lógica, en contra de situaciones, gente, organizaciones, lo que sea, incluso la muerte misma. Y nos hemos visto enfrente de un abismo y decir, no, yo le creo al Señor. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a abandonar, siempre estará ahí. Y de la misma manera aquellos que saben honrar, que saben cuidar, que saben respetar a los verdaderos siervos del Señor, también encuentran grandes bendiciones, porque al hacerlo a un siervo, lo estamos haciendo directamente a Dios. Dios lo ve todo, Dios no se queda con nada, nunca vamos a engañar al Señor, así como nunca vamos a quedar sin recompensa por lo que hagamos por amor a Él. Y aquí es donde nos quedamos y recordamos que hay dos caminos para todos siempre. La perfecta y agradable voluntad de Dios, donde están todas sus promesas que se cumplirán, independiente de lo que veas, de lo que pienses, de lo que sientas, o la humanidad, lejos de Dios, que solo produce muerte, destrucción y podredumbre. La bendición que se alcanza al creer la palabra del Señor y honrar, respetar y bendecir a los ungidos. Y yo, no son palabras mías, está en la Biblia, te di todos los versículos, puedes ir directamente a buscarlo y confirmar. Estas palabras no es la palabra que te la digo yo como siervo, te la digo yo como una persona que está enamorada de Dios. Que no estoy buscando de dónde saco bendición y prosperidad, estoy buscando de dónde saco más presencia de Dios. Y así es como te lo digo. Porque nuestro deseo es agradar al Señor y ser distintos, para no buscar solo qué pedir, sino quemar hasta decir qué es lo que puedo ofrecer para el Señor. Si otros te han lastimado, que yo sea tu alegría. Si otros te han rechazado, que encuentres en mí el deseo de abrir los brazos y siempre estar para ahí. Si otros te han hecho llorar, que cuando veas nuestra vida saltes de alegría de saber de que hay otros que queman y nunca dejarán de quemar por amor, solo por amor por ti. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu guianza, por tu presencia, por tu amor y tu bondad. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias porque nos enseñas a través de tu palabra en historia, Señor,
que tal vez unas veces hemos pasado por alto, historias que tal vez están chiquitas adentro de otras historias, pero podemos ver cómo es que tú nos hablas y nos muestras que en tu perfecta y agradable voluntad siempre encontraremos las promesas que tú nos das y más allá de esas promesas a ti. Pero también aprendemos a ver, Señor, que si seguimos nuestra humanidad y hacemos lo que queremos, lejos de ti, donde no está tu sangre que nos redimió, tu sangre que nos dio vida, nos podrimos y solo encontramos muerte, podredumbre y destrucción. Enséñanos, Señor, a pagar el precio, Padre Santo, a saber, Señor Jesús, de que en ti, tomados de tu mano, Padre Santo, no hay imposibles, que no importa lo que suceda, Señor, si estamos pegados a ti, si nuestros ojos están puestos sobre ti, Espíritu Santo, podremos alcanzar la victoria y la voluntad perfecta que tú has diseñado para nosotros. Así como Ebed-Melech, Padre Santo, que decidió creer, que decidió honrar, que decidió contra todo pronóstico hacer, alcanzó misericordia y encontró su vida y paz en ti, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Y aquellos que hemos dejado cosas, Padre Santo, por servirte a ti, Señor Jesús, recuérdanos, Padre Santo, de que siempre encontraremos nuestra justa paga, nuestra retribución, Señor Jesús, encontrar tu presencia y todo lo que tú eres. Enséñanos, Padre Santo, a ser dignos, Padre Santo, de tu presencia y a saber cómo honrar a tus siervos, Padre Santo, para honrarte a ti, Señor Jesús. Te agradecemos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús amado. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, amado hermano. Te invitamos, recuerda, todos los días en la mañana, oraciones. Día miércoles, ayuno, intercesión con la profeta Araceli. Día jueves es el día de discipulado con la hermana Lali a través de Google Meet. Links en la descripción. Tenemos discipulados en Carretera El Salvador y en Ciudad Real. Escríbenos para que te podamos incorporar. Si podemos abrir un discipulado más cerca por donde tú vivas, escríbenos también. Será un gusto para nosotros. Recuerda que la próxima semana tenemos nuestro domingo presencial en la Granja Los Faroles. Toda la información va a ser subida a media semana para que nos puedas acompañar. Ha sido un gusto estar contigo en esta ocasión. Soy el pastor José Contreras. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.